Juan Luis, buenas tardes, gracias por estos minutos, soy Fernando Castro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Gracias por llamar. Bueno, una semana que hemos visto una cierta continuidad respecto de lo ocurrido en los últimos 10, 15 días con esa situación del dólar, bueno, recibiendo esa presión de una demanda adicional, que se traduce ahí en ese precio creciente de las diversas variantes del dólar. Sí, bueno, puede haber muchas razones. Quizás la más importante es el tema de que con la política actual uno sabe que el cepo va a durar varios meses más. Ujú. O sea que tiene una confirmación que las restricciones a la operatoria cambiaria va a continuar por bastante tiempo. Por ejemplo, eso limita en general que las compañías puedan remesar utilidades, Ujú. significa la existencia de varios tipos de cambio. Uno ingresa al fondos a la Argentina, los ingresa con un tipo de cambio que normalmente es más bajo que el tipo de cambio que resultaría de un mercado libre, ¿no? Digo mercado libre porque resulta más o menos claro para cualquiera que si usted quiere dólares, no los consigue el tipo de cambio oficial, ¿no? O sea, Claro, tiene que ir a otros mercados. claro. Entonces, la primera razón de esta inquietud fue la confirmación de que no había cambios importantes en la política, es decir, el impuesto país sigue. De hecho, se emitió un presupuesto que anticipa que se va a seguir con el régimen cambiario del crawling peg. Ujú. El gobierno apuesta a que la inflación caiga muy fuertemente, básicamente con manteniendo a raya el déficit fiscal y, bueno, la emisión monetaria. Eso genera un impacto de corto plazo efectivo, muy efectivo sobre la tasa de inflación, excepto por los aumentos tarifarios, que usted tiene que hacerlos de vez en cuando, y Claro, esos aumentos le impiden llegar al 2%, que es el objetivo del gobierno, ¿no? 2% mensual de inflación. claro. En ese contexto, la actividad económica se resiente porque, bueno, usted tiene una contracción muy fuerte de la demanda tanto de consumo como de inversión, porque no hay mucha inversión que esté entrando. O sea, está el anuncio, usted te mencionaba recién, creo que lo de Pan American, ¿no? Pan American Exactamente, Energy. exactamente. Claro, pero son anuncios aislados. La economía se maneja con la gran inversión, o sea, si usted tiene inversión en minería, en hidrocarburos o en minerales, o, o gran inversión en algunos sectores, pero también se maneja con, básicamente, lo que mueve el empleo, lo que mueve la actividad, el comercio, etcétera, Ujú. es la actividad de la pequeña y mediana industria. No es para hacer un alarde de lo importante que son los pequeños, sino simplemente decirle, mire, la mayor parte de las actividades son de empresas pequeñas y medianas. Claro, Este, claro, claro, por claro. lo tanto, la actividad de la economía está resentida en este momento y uno ve pocos indicios de recuperación, excepto en minería, excepto en el agro, que ha tenido un mejor año que el año pasado, ¿no? Sin duda. Claro. Juan, ¿cómo ves ese escenario de sostenibilidad de la baja Ujú. de inflación a partir de esto que usted describía, ¿no? Bueno, un ajuste fiscal muy importante, una retracción económica que se viene dando de acuerdo a la mirada ya anticipada por el gobierno nacional. ¿Cómo ves esa ruta de sostener ese camino y esa variante para, bueno, sostener los niveles actuales de inflación hacia la baja, como hemos visto en estos Sí. meses? ¿Y qué tan posible es que suceda, digamos, ¿no? Bueno, es importante también señalar que la recesión no empezó ahora, sino que uno tiene en la industria en particular, la recesión en la industria empezó en el mes de mayo de 2022, o sea, hace 2 años. Ujú. No es que sea una cosa de diciembre, de enero, febrero. Lo que tenemos ahora es que se consolida la caída de actividad porque usted tiene que corregir una cantidad de cosas, estas cuestiones de precios que estaban atrasados, etcétera, y la cuestión fiscal.
Ahora, buena parte de la caída de la inflación fue con aprovechando la licuación de gasto público. Sí. Bueno, ahora ya no hay tanta licuación porque la tasa de inflación ya se aproxima digamos, al rango del 4 al 5% mensual. Probablemente junio sea 5,5, pero julio, con postergaciones de algunos aumentos, probablemente vuelva al 4 y pico. La idea de que esto converja al 2%, es una idea que difícilmente se pueda lograr en este año, porque usted tiene todavía que hacer muchos ajustes en precios públicos. Le recuerdo, por ejemplo, que se postergó parte del aumento de combustibles que iba a venir en junio, después se postergó en julio, después se postergaron aumentos tarifarios. No es que usted y yo no sepamos que las tarifas ya crecieron mucho, pero, Claro. pero lo que pasa es que si usted tiene la política fiscal, o sea, su estrategia es tener equilibrio fiscal, bueno, usted no puede tener muchos subsidios. Claro, Eso claro, quiero decir. niveles que se acomoden a la inflación que crezcan de la mano de la inflación, digamos, a nivel subsidio, más bien todo lo contrario. De hecho, el gobierno había estado postergando esos pagos, ¿no? Que le Sí, valieron claro. algunos cuestionamientos del sector energético, ¿no? Sí, sí, claro, sí, usted no puede barrer bajo la alfombra mucho tiempo. Usted puede Ujú. barrer un ratito debajo de la alfombra. Por ejemplo, los pagos al sector energético, por ejemplo, postergar 1 o 2 meses algún ajuste tarifario. Pero si usted sigue teniendo inflación de 4% mensual, digamos, en 2 meses se compró un atraso de 8%. Ujú. Y en 3 meses, bueno, ya está, listo. Usted tiene dificultad para acercarse a esta idea de la inflación del 2% o 1% mensual. Para eso usted necesita mucho más, introducir mucho más ajustes todavía, por ejemplo, eliminar gasto tributario, lo que se habla del tabaco, tierra del fuego, todo este tipo de cosas, Sí. que son, digamos, en fin, usted sabe, privilegios de algunos Sí, sectores. sí, sí, sí. Eh, Corregir eso es difícil políticamente. Y si usted no lo corrige, tiene que seguir aumentando tarifas, las demás cosas para corregir los desequilibrios en la energía, en transporte. O sea, Ujú, ujú. el costo del transporte ha subido mucho, pero el costo del transporte sigue siendo bajo en relación con los costos de producción del transporte, o sea, los costos del colectivo, todo eso, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con Juan Luis Baur, él es economista jefe y actual director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. Juan, le pregunto por esta presión que recibe el gobierno y con opinión también de, bueno, economistas y sectores políticos respecto de una posible devaluación adicional. Por un lado le pregunto, ¿qué pasó en estos 6, 7 meses de gobierno como para que bueno, el Ministerio de Economía reciba estas presiones y, bueno, las variables y las miradas, algunas miradas indiquen esa necesidad? ¿Por qué nuevamente podría estar ocurriendo eso? El gobierno lo viene desmintiendo cada vez que puede. Y por otro lado, el tema central también de la cuestión de los dólares, ¿no? Que no tenemos y de dónde pueden llegar a venir en este contexto, bueno, de acomodamiento todavía de un proceso inicial de este gobierno. Bueno, usted está marcando uno de los problemas clave que tiene ahora esta economía para para generar confianza. Si usted mira las reservas del Banco Central, el Banco Central tiene lo que se llama reservas negativas, es decir, todavía las reservas no le permiten tener fondos propios para que el central pueda intervenir si hay una escapada del dólar. Claro. Entonces, en este momento, y aún en el acuerdo con el Fondo Monetario, está previsto que para fin de año usted va a tener todavía algo así como 1.000 millones de reservas negativas. Es decir, no hemos podido pasar del nivel de menos 11.000
a un nivel positivo. Pasaremos, con suerte, de menos 11.000 a menos 1.000 o a cero. Reservas netas, me refiero, no que no haya reservas en el Banco Central, porque reservas lo que se llama brutas, es decir, hay reservas porque la gente ha depositado dólares en cuentas, las empresas depositan dólares en cuenta, el gobierno tiene dólares en cuenta, pero todo eso está encajado de forma que son dólares del que depositó, Claro. son dólares del gobierno. No, claro. Entonces, las reservas netas en este momento son escasas, son cero, digamos, para no decir negativas, cero. Para que usted pueda tener una cosa más despejada y que no haya expectativas de devaluación, en un esquema como el argentino usted tiene que tener reservas, tiene que tener 20.000 millones, cosas por el estilo. Bueno, claro. eso va a llevar tiempo reconstruirlos. Requiere tener no solamente excedentes comerciales, sino también entrada de capitales, porque entran fondos que confían en la Argentina. Ahí entra el problema del tipo de cambio. Ahí entra el problema. Si usted cree que el tipo de cambio no es el de equilibrio, si cree que en algún momento puede haber devaluación, la entrada de capitales se va a demorar. Va a esperar a que salte el tipo de cambio. De hecho, los capitales locales es lo que están pidiendo, los de afuera, por entrar, dirían, ¿por qué vamos a entrar? Claro, claro. Yo espero. Wait and see. O sea, espero para ver la situación. Y la razón para sospechar que el tipo de cambio puede estar atrasado es que usted, más allá de que hay razones de decir que la economía con equilibrio fiscal está mejor que cuando tenía déficit, por supuesto, el problema es que el tipo de cambio real ajustados por precios se parece a los niveles más bajos de los últimos 20 años. O sea, está muy, desde ese punto de vista, si usted mira los datos que publica todos los días el Banco Central, sí. Y el nivel del tipo de cambio se parece a lo que estaba en 2015, cuando se fue el gobierno, cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, o se acerca a fines de la convertibilidad, que también estaba el peso muy apreciado y era muy difícil competir. Entonces, eso es lo que genera la sospecha de que usted tarde o temprano va a tener que corregir esto. Ya lo dijo el fondo ha dicho en su momento que el peso estaba 13% atrasado, que había que corregirlo. Ya cuando usted tiene el Fondo Monetario que se lo está diciendo, ya es una cosa medio vox populi. Claro, es como que, y además hace varios pronunciamientos y también le menciona, bueno, está en esa encerrona también el gobierno, ¿no? De la variante política a la hora de poder implementar estos reclamos, estos planteos que, bueno, el FMI y sectores locales también le plantean. El problema es que usted tiene que resolver esto este año, pues el año que viene hay elecciones. Claro. Lo planteo en el plano político. Con el plano político usted no devalúa el día antes de las elecciones, porque si usted hace eso, bueno, le va a ir mal. Exacto. Usted devalúa mucho antes, y antes es el año anterior. Claro. Por eso, más allá de lo que usted o yo opinemos, el problema es que las expectativas se van creando con, por un lado, datos concretos de que usted no tiene reservas, que se están postergando entrada de capitales, etcétera, y por otro lado que usted tiene un gobierno que cada 2 o 3 días dice que no va a devaluar, lo cual es un anticipo de que hay problemas. De que hay problemas, exactamente. Juan, muy amable, ha sido un gusto poder tener esta entrevista y escuchar su análisis respecto a este momento económico. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Adiós. Juan Luis Bour, el economista en jefe y actual director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.